antes de empezar a desarrollar esta parte, lo que quiero compartiros es cómo se ha gestado en la ley el daño social, ¿no? Del que voy a hacer una puntualización a mis compañeras que me han presentado, porque me decían que el daño social, o bueno, planteaban que el daño social, a mí se me conoce ya como que soy la que ha enmarcado el concepto de daño social, pero en realidad la definición primera de daño social procede de Chile, de unas compañeras, también forenses, que establecieron una guía y hicieron la primera definición. Sobre esa primera definición yo ya lo que he hecho ha sido operacionalizar esta definición y trasladarla también al ámbito jurídico, de modo que ha tenido una repercusión, bueno, pues yo entiendo que para celebrar, ¿no? El daño social surge de la práctica profesional y de el empezar a ver qué es lo que les ocurre a las mujeres y a las víctimas, sobre todo de violencia de género. Y entonces, a partir de ahí, lo que ha pasado es que esta conceptualización, que fue defendida en tribunales, en concreto en la Audiencia Provincial de Álava, en los informes forenses que hacemos las trabajadoras sociales, en este caso pues fui yo, y empecé a introducir el concepto de lesión y secuela social asociado a la violencia que han sufrido las mujeres, y tuvo una repercusión importante en el tribunal y fue la primera vez, creando jurisprudencia, que se indemnizó a una mujer en concepto de daño social y no solo de daño moral o de otro tipo de daños, ¿no? Eso tuvo una repercusión también en otro tipo de audiencias, generó jurisprudencia en más sentencias, posteriores sentencias, y luego, a partir de ahí, pues distintos foros me fueron invitando e interesándose por lo que era esta conceptualización y qué implicaciones tiene, ¿no? Tanto foros pues de jueces y juezas, como de médicos y médicas forenses, como de psicólogos y psicólogas forenses, compañeras forenses, ¿no? Y otros ámbitos del trabajo social, y desde aquel momento no paré de explicar esto, y también llegó a oídos de jueces y juezas que estaban ya articulando la ley que os presento ahora. En esta articulación también tiene mucho que ver la consideración de daño social por primera vez en la ley, como concepto indemnizable y además como categoría de análisis del daño que sufren las mujeres víctimas de violencia de género, y no fue posible sin la Asociación de Trabajo Social Forense, a la que pertenezco, y que, bueno, pues compañeras que estaban en Madrid tenían la capacidad de acceder, digamos, al foro del Congreso también para plantear el daño social como algo relevante. Y en este camino, pues yo lo que hice fue también, porque ha habido varios anteproyectos de ley, y entonces fui como introduciendo enmiendas, elaborando enmiendas para que conceptualizaran el daño social dentro del contexto de trabajo social específicamente. Y bueno, a través de, bueno, yo las escribía, las enmiendas, y bueno, pues la primera anteproyecto de ley lo contempló totalmente, pero luego los siguientes no. Y el último coletazo fue pues porque la Asociación de Juezas TEMIS, de juezas que se llama TEMIS, pues habían planteado también enmiendas a la ley. Y me pasaron yo tuve acceso a esas enmiendas, y ahí habían reflejado el daño social no de la manera que a mí me gustaba, como trabajadora social, claro. Y entonces pues les envié, ¿no?, mis aportaciones a sus propias enmiendas, y ellas no sabían que había jurisprudencia de daño social, y me pidieron que les mandara las sentencias, y cuando las mandé, pues ellas me dijeron que, bueno, pues estaban encantadas con esa jurisprudencia que desconocían también ellas, y ellas fueron las que, con todas mis aportaciones, las introdujeron también en la ley como enmiendas, y al final, en la última nueva ley, esta que os presento ahora, pues ha tenido pues cabida yo creo que con bastante reconocimiento. Este es un poco el recorrido. Entonces voy a empezar diciéndoos también cuáles son, dentro del trabajo social forense, que yo no sé si tenéis muy claro qué es, pero nosotras trabajamos para jueces y juezas en el asesoramiento de todos los casos que llevan entre manos, ¿no? Y hacemos evaluación forense, y esa evaluación forense se plasma en un informe forense que vamos al día del juicio y lo defendemos. Ese informe forense es una prueba para el juicio, y ahí acaba nuestra intervención profesional como trabajadoras sociales. Formamos parte de un equipo, en el equipo hay psicólogas forenses,
forenses y médicos psiquiatras especialistas en médicos forenses especialistas en psiquiatría. Pero, paralelamente, el recorrido del trabajo social forense ha tenido mucha repercusión en las diferentes últimas legislaciones, y quería también no olvidarme de este ámbito que también nos atañe a todas, ¿no?, que sería la Ley Orgánica 821 de protección integral a la infancia y adolescencia, en la que señala específicamente que la prueba preconstituida, que no sé si sabéis lo que es, la prueba preconstituida es una declaración que hacen las personas menores que han sido violentadas y que históricamente, anteriormente, las personas menores tenían que acudir a la sala de juicio para contestar a las preguntas que el tribunal les hacía. Pero, obviamente, esta era una práctica pues, muy negativa para las personas menores y, por tanto, garantizando sus derechos, se implantó un modo de que declararan de una única vez y acompañadas por una persona experta. Esta persona experta, hasta el momento de esta ley, a pesar de que las trabajadoras sociales forenses hemos estado acompañando a personas menores en las pruebas preconstituidas, bueno, pues ha habido dificultades a la hora de que el trabajo social forense tuviera espacio en esas pruebas preconstituidas, porque la psicología forense de alguna manera tiene un desarrollo teórico sobre esto más largo y al final casi como que se identificaba que quien acompañaba a las personas menores a hacer este tipo de declaraciones tenía que ser una psicóloga o un psicólogo forense. Y esta ley lo que dice es que la prueba preconstituida tiene que ser obligatoriamente interdisciplinar, es decir, que el trabajo social forense tiene cabida a la hora de elaborar las pruebas preconstituidas. No solo lo tiene cabida, sino que tiene todo el sentido, porque podemos evaluar el testimonio de una persona menor que ha sufrido una agresión sexual, por ejemplo, y quedarnos simplemente en su relato, ¿no?, y en sus repercusiones intrapsíquicas, pero lo importante es entender el contexto social desde donde se ha producido esto, ¿no? Porque efectivamente en las últimas sentencias estamos viendo cómo, incluida la de la manada, las condiciones ambientales que rodean una agresión sexual forman parte de la prueba que diríamos de prueba de los indicios periféricos que al final son elementos probatorios para las agresiones sexuales. Y esos indicios ambientales o periféricos son justamente lo que le corresponde al trabajo social forense. Por tanto, esto es un logro, el reciente logro, y el siguiente logro es la ley. Ya sabéis que ahora ya no existe la incapacidad, ya no se puede incapacitar a nadie, sino que la sustitución de la incapacidad viene avalada por la nueva ley del 821 del 2 de junio, que es una ley que se denomina la legislación civil y procesal para el apoyo a personas con discapacidad. Es decir, que ahora ya no se puede incapacitar a nadie, sino que lo que se va a tratar es de facilitar todos los apoyos a esta persona para garantizar de alguna manera que pueda seguir ejerciendo sus derechos civiles y que tenga identidad jurídica como persona. Antes no, ¿no? Entonces, en esta ley el salto ha sido gigante porque por primera vez, antes para poder hacer esto, se exigía un informe médico y un informe médico. Pero con esta ley se exige de manera preceptiva, para poder acceder a la implantación de apoyos de las personas discapaces, un informe social. Cuando digo preceptivo, quiere decir que siempre que haya una serie de apoyo de medidas a personas discapaces, tiene que haber un informe social, ¿no? Aquí hay una controversia en la profesión, porque una cosa es un informe social, que lo puede realizar cualquiera, ¿no?, y otra es un informe forense, ¿vale?, que en situación de conflictividad entre las personas que tratan de apoyar a la persona discapaz, el trabajo social forense sería precisamente el que tendría que hacer una investigación sobre cuáles serían las necesidades específicas de esta persona y defenderlo en el juicio. Y ya la tercera ley en la que el trabajo social forense ha tenido de nuevo reconocimiento es la que os presento ahora, que es la ley del sí es sí, conocida por todas y todos así, ¿no? ¿Qué cambios introduce esta ley respecto de las situaciones de violencia sexual que había antes? Pues antes se distinguía entre agresión sexual y abuso sexual, como sabéis. Las personas de la calle, la sociedad civil, lo que tiene en la cabeza con abuso sexual es un tocamiento, algún tipo de invasión corporal, ¿no?, de las personas víctimas.
y esto suscitó, a raíz del caso de La Manada, un debate social muy importante y muy necesario, porque el tribunal, cuando juzgó este caso, consideró que había abuso sexual, no agresión sexual. ¿Por qué consideró que había abuso sexual? Porque ella no se defendió de manera activa, sino que de alguna manera funcionaba en shock y, bueno, casi como un zombi haciendo todo lo que le pedían, porque no nos olvidemos que en las agresiones sexuales hay una parte muy importante que es intercambio de de acceder o someterte a las solicitudes de tu agresor y tu vida. Y esto es importante decirlo, porque la mayoría de las mujeres acceden a cierto tipo de prácticas precisamente porque lo que están salvaguardando es su derecho a vivir, porque se sienten tan intimidadas que piensan que la violencia del agresor puede escalar si hay una negativa. Por tanto, estas situaciones se consideraban abuso sexual y esta ley lo que viene a decir es que cualquier abuso sexual ya es una agresión sexual, es decir, desaparece el abuso sexual y todo es una agresión sexual. Distinción importante de esta ley. Luego, las agresiones sexuales son toda conducta que atente contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona, la definición de la ley. Y este cambio contribuye a evitar riesgos de victimización. ¿Por qué lo digo? Porque antes la legislación agravaba la agresión sexual o el abuso sexual en su momento, ¿no?, si había fuerza e intimidación. Es decir, si la víctima se sometía a la agresión sexual porque había además violencia contra ella, violencia activa, o intimidación, como en el caso de La Manada, que la intimidación tenía que ver con el ambiente de 5 hombres en un portal, ¿no? Si se producía esto, entonces había que demostrar la intimidación, ¿no?, y la agresión. Por tanto, era más difícil que las mujeres o los relatos de las mujeres en sí mismos fueran prueba suficiente para demostrar, porque también tendrían que haber ejercido defensa activa para probar una intimidación o una agresión, ¿no? Bueno, pues esta ley ya dice que no hace falta y pone la carga de la prueba no en la agresión, que pasaría a ser un agravante, simplemente una tipificación de agravante. Si el lenguaje es muy técnico, me decís, por favor, pero espero que me estéis siguiendo. Y lo que pone el acento es en el consentimiento de la víctima. Por eso lo del sí es sí, ¿verdad? Solo sí es sí. Claro, ahora la controversia con esta ley va a ser cómo demostramos o qué es el consentimiento, ¿no? Como he contado antes, el consentimiento está mediatizado por muchas situaciones, ¿no? Y muchas mujeres dicen que sí. Y cuando dicen que sí, quizás al principio, mira, me dice alguna alumna, todas dicen que sí. Fijaos, gracias por esa voz, es fundamental que se vea el reflejo de que lo que yo estoy compartiendo es una realidad inmediata y que nos afecta a las personas que estamos aquí, ¿no? Tú dices que sí, ¿a qué? La relación sexual es larga, tiene una transición. ¿En qué momento dices no? ¿En qué momento te das cuenta de que lo que te están haciendo no te gusta? ¿En qué momento te das cuenta de que el rol que estás llevando a cabo en esta interacción sexual tiene que ver contigo y no con las necesidades de él? ¿O tiene que ver con que tú no puedes quedarte como si fueras una mojigata y tienes que, bueno, ser un poco progre? Esto es lo que está de fondo en el consentimiento. O sea, que las trabajadoras sociales forenses tenemos muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Porque en las entrevistas forenses lo que descubrimos sistemáticamente es que dicen que sí, iba a decir un tópico cuando quieren decir no, ¿vale? Pero porque dicen que sí y solo descubren el daño que les ha producido esa agresión sexual e identifican la agresión sexual después, con el tiempo, cuando hay un periodo de desestructuración vital durante al menos un mes en todas las víctimas de agresión sexual. Y cuando hablo de desestructuración vital estoy refiriéndome a la afectación que tiene la agresión vivida en sus relaciones posteriores y también en la imagen y autoimagen que tiene sobre sí mismas. Y por no hablar del juicio social y del estigma social que les genera, ¿no? Bien, esto era como para el final, pero al hilo de lo que estaba compartiendo y por las caras que estoy, por el feedback que recibo, era importante decirlo. Bueno, pues este cambio en el consentimiento facilita no revictimizar a la víctima porque no tiene que, de alguna manera,
digamos, defenderse activamente, pero su consentimiento entonces es más fácil probar que efectivamente ella no quería, ¿no? También se introduce en esta ley, específicamente como forma de comisión de agresión sexual, la sumisión química, cuestión que no estaba definida, porque el consentimiento en sumisión química, ¿qué es? El sí en sumisión química no existe. Por tanto, es muy importante que esta categoría quede dentro. Yo ahora mismo tengo en la cabeza a una mujer que aquí en Álava salió en prensa, tenía un piso, una vivienda, y bueno, pues había alquilado la vivienda a una pareja y con la condición de tener su propio piso, su propia habitación dentro de la propia vivienda, ¿no? Era una manera de sufragar los gastos de la vivienda. Y entonces no iba frecuentemente a esa vivienda porque ella vivía en otro sitio, pero esa noche pues decidió ir a pasar la noche porque se le había hecho tarde por otras circunstancias. Entró en la casa, vio a los compañeros a los que les había alquilado el piso, se sintió mal, había bebido, porque, bueno, pues circunstancias bastante comprensibles. Y que no hay que justificar que alguien se pueda echar una juerga, evidentemente. A nadie se le ocurre preguntarle a un chico si se ha echado una juerga o no. Entonces ella entra en la casa, se siente mareada, dice me voy a la cama, bastante mareada y pues por el alcohol que ha consumido, se mete en la cama y al día siguiente se despierta y está sin bragas y con la puerta de la habitación abierta, cuando ella eso no lo hace nunca. Y con la sensación física de haber sido violada. Sensación física, ningún recuerdo, no tenía relato, no había manera. A mí me ha pasado algo, y entonces es importante, y os lo digo a las mujeres que estáis aquí, que identifiquéis los signos fisiológicos de alerta, porque son fundamentales. Esto que está pasando, no sé que algo va mal, pero no sé si va mal y por qué va mal, ¿no? Pues cuando tengáis esa sensación, por favor, hacerle caso. Esta chica fue a la Ertzaintza, fue a denunciar una violación y le dijeron que no le cogían la denuncia porque no podía probarlo. En Vitoria, desgraciadamente, estamos teniendo varios casos, yo ya, de abusos sexuales incluso infantiles que no cogen la denuncia porque dicen que no hay prueba suficiente. Quiero dejar claro que las fuerzas policiales lo que tienen que hacer es precisamente recoger, es su obligación, cualquier denuncia, y que quien tenga que probarlo, evidentemente, sea el juez de instrucción o jueza de instrucción que decida qué tipo de investigación hay que llevar a cabo. Bueno, es importante decir esto porque esta chica fue la que tuvo que recabar su propia prueba. No se le ocurrió otra cosa que mandar por WhatsApp al agresor, perdona, anoche te corriste dentro o fuera. Lo digo por tomarme la píldora del día después. Y él contestó, sí, no te preocupes, me corrí fuera, pero no le digas esto a mi pareja, no sea que se vaya a molestar. Eso fue la prueba que llevó a la Ertzaintza y que efectivamente facilitó que la denuncia fuera adelante, y también, bueno, yo evalué a esta mujer con una lesión social claramente porque los daños han sido incluso a largo plazo peores, pero se consiguió la condena. Por tanto, la introducción de, cuando hablamos de sumisión química, también estamos hablando de las mujeres que no pueden decir que sí porque están pues, bajo efectos de otro tipo de sustancias, ¿verdad? Hay agravantes sobre estas agresiones sexuales por género en los delitos de sumisión química. Ya os he dicho cuáles son las... también hay una novedad muy importante, y es considerar el homicidio, asesinato a mujeres con acceso carnal, en el sentido de haber agredido sexualmente, y contabilizarlas ya, por fin, o sea, los agresores que violan a alguien desconocido, ¿no?, y que luego se la cargan, que luego la asesinan, pues antes no contabilizaban como víctimas de violencia de género y ahora sí. Con esta ley esto también está superado. El ámbito de la aplicación de los cambios de esta ley comprende violencias sexuales entendidas como acto de naturaleza sexual no consentido que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, incluyendo el ámbito digital, como he dicho. Ya hay una penalización sobre cierto tipo, no todas, pero sobre ciertas conductas dentro de las redes. Y yo he señalado esto importante porque habla de que condicione el libre desarrollo de la vida sexual o cualquier ámbito público y privado, y eso nos atañe directamente a las trabajadoras sociales, ¿no? No es solamente que le genere daños físicos o que le genere daños psicológicos, sino que condicione su vida. Y nosotras, el trabajo social, somos las
las indicadas, la profesión y la disciplina científica indicada para evaluar precisamente cuáles son las condiciones de desarrollo vital de las personas, ¿verdad? También introduce la mutilación genital femenina, que es para bucear ahí, ¿no? Pero que sepáis que las mutilaciones genitales femeninas no se producen solamente en África, que es un poco el estereotipo que tenemos, sino que hay muchísimos países en los que se sigue practicando, como la India, como Pakistán, incluso en Europa, quiero que lo sepáis. Y bueno, pues por fin ya esto se considera delictivo. El matrimonio forzado, imaginaos lo que son las niñas de 12 años obligadas a casarse, el acoso con connotación sexual. El acoso pasa a tener una importancia en esta ley porque el acoso incluso callejero supone un delito. Es decir, tú no puedes ir por la calle y que te vayan diciendo barbaridades, evidentemente de contenido sexual, y esa práctica, y por eso es tan importante esto, estaba normalizada. Entonces, es muy importante destacar que hay conductas que han sido normalizadas históricamente y que ahora ya cobran un sentido de delito, ¿no? Por tanto, es importante la reflexión que estábamos haciendo aquí antes, ¿no? Vamos a intentar poner encima de la mesa cuáles son las conductas que habría que desnormalizar o desnaturalizar, ¿verdad? Bien, el acoso sexual, claro, os puede parecer una tontería lo del acoso sexual callejero, pero os comparto que este logro se produjo en Francia porque una chica que iba andando decidió un día, iba normal, vestida normal, con un vestido largo incluso, o sea, fijaos que tenga que dar estos detalles ya es preocupante, ¿no? Pero quiero decir normal, que no iba, bueno, pues que no mostraba sus atributos sexuales de una manera clara, sino todo lo contrario, iba bastante discreta, y con esta premisa en su cabeza lo que hizo fue decir, voy a grabarme de aquí a casa. Y entonces ella lo que hace simplemente es irse grabando de ahí a casa y va encontrando hombres que le van diciendo, guau, guau, ¿no? Y de repente, durante la filmación, todos los que vieron la película, este corto, lo que les pasó fue que empezaron a sentir el miedo que sentía ella, simplemente porque iban hombres que se encontraban por el camino y le decían, guapa, ¿a dónde vas? Tal, ¿no? Y desde ese momento, efectivamente, en Francia esto se consideró un delito. O sea, quiero decir que parece que ¿cómo es posible por llamar a alguien no sé qué que sea un delito? Bueno, pues es un delito porque realmente intimida y hace bastante y genera bastante angustia a las mujeres que la padecemos, ¿no? Vale. Se prestará especial atención a las violencias sexuales cometidas en el ámbito digital, como he dicho antes, y a la difusión de actos de violencia sexual. Fijaos, qué contraste entre lo que he contado antes y lo que esta ley introduce, ¿no? Otra cosa es que se puedan perseguir, como he contado antes, lo difícil de perseguir este tipo de delitos, ¿no? La pornografía no consentida y la infantil en todo caso, fijaos. En el anteproyecto de ley hablaban de pornografía infantil, en el anteproyecto de ley había algún apartado que ponía pornografía infantil consentida. Yo no sé qué es eso, pero lo digo porque es importante que tengamos en la cabeza el marco de lo que se está debatiendo, ¿no? En el contenido en los contenidos sexuales que se pueden o no normalizar, ¿no? La extorsión sexual a través de medios tecnológicos también, la extorsión de las que he mencionado antes. Otros cambios que introduce, introduce cambios en la ley de menores, en la responsabilidad penal de los menores, porque ya dice que cualquier acto de violencia sexual tiene que conllevar obligatoriamente como medida penal, quiero decir penal educativa, la formación en materia de violencia sexual. Y también es importante también, pues las medidas de protección integral contra la violencia de género, con el objetivo de dar cumplimiento al Pacto de Estado, modifica el que efectivamente las violencias sexuales ya pasen a ser contabilizadas como violencias de género, que era algo que os estaba compartiendo. Yo aquí había como preparado una explicación, ¿no?, de cuáles son las ciberviolencias, porque son como las más, pero no sé si me va a dar tiempo a desarrollarlo, por tanto voy a pasar, pero que sepáis que son el ciberacoso o stalking, la pornografía no consentida o venganza pornográfica sería si yo te dejo,
una pareja que le deja, bueno, pues me vengo de ti, o si no accedes a lo que yo quiero, pues voy a vengarme contigo publicando tus fotos, incluso metiéndome en tu perfil, por ejemplo, robar tu perfil de Facebook, de cualquier otra red y hacerme pasar por ti, haciendo una serie de verbalizaciones que hagan que tú quedes, bueno, pues humillada, ¿no? Sería también tildar de prostituta. El otro día también en el debate del Congreso hablaba Irene Montero de la cultura de la violación. Quiero que sepáis que lo que estoy exponiendo tiene que ver con la cultura de la violación en la sociedad, que ha sido histórica y que culpaba a las mujeres por resultar agredidas a nivel sexual, ¿no? La extorsión sexual, amenazas de violación y de muerte, el doxing, que consiste en reunir y difundir públicamente datos privados de alguien por Internet, suplantar su personalidad, que era lo que se estaba compartiendo, crear perfiles falsos. ¿Cuántas mujeres víctimas de violencia de género me dicen esto? Y desacreditar, con el objetivo de desacreditar a alguien. Bueno, voy a pasar de lo que es el ciberacoso, ¿vale? Y de lo que es la extorsión y de lo que es este tipo de... ¿vale? Para irme a preguntarnos qué nos está atañendo a las trabajadoras y los trabajadores sociales forenses, a los trabajadores y trabajadoras sociales. Bueno, pues esta ley lo que plantea es la especialización, que para acreditar el delito tiene que haber una especialización en violencia sexual en las unidades de evaluación forense, que en este caso es a la que pertenezco yo, que asisten a los juzgados de violencia de género. Es decir, fijaos, yo llevo 33 años trabajando con violencias y os puedo asegurar que no estaba al día. No estaba al día, me he tenido que formar, porque esto está alcanzando unos niveles tan vertiginosos que es obligatoria la formación continuada sobre la materia que estemos trabajando como trabajadoras sociales. A nadie se le ocurre que una médica o un médico se levante por la mañana y no revise primero todas las investigaciones nuevas sobre las diferentes enfermedades que van apareciendo. Pues esto es lo mismo. Nosotras trabajamos desde el modelo clínico, que es el que yo propongo, con las enfermedades de tipo social, ¿no? Para transformarlas, obviamente, ¿no? Entonces, es importante que estemos formadas, ¿no? Y la ley lo remarca. Habla de formación en el ámbito forense en los institutos de medicina legal con formación inicial y continuada de los equipos multidisciplinares profesionales y de las valoraciones y de las unidades que asisten, ¿no? Y dice que tiene que haber una capacitación para identificar las violencias. Yo os he compartido que me costaba identificar las violencias de las víctimas de explotación sexual. Asimismo, las unidades de evaluación forense que están adscritas en el Instituto de Medicina Legal se ocuparán también de casos de violencias sexuales contra las mujeres, niños y niñas. Serán reforzadas, esta es digamos, no sé cómo denominarlo, pero para eso habría que haber una partida presupuestaria que dudamos que se produzca, reforzadas en personal y se garantizará la presencia en todo el territorio del Estado. Su intervención se producirá desde las primeras fases del proceso. Esto es una novedad porque nos incluye el servicio de guardia, es decir, en el momento en que hay una agresión sexual, las trabajadoras sociales forenses tendríamos que ir a asistir al jueza para tomar una serie de decisiones de medidas urgentes sobre la agresión sexual que se ha denunciado. También dice que tenemos que diseñar protocolos, alguien preguntaba antes esto, diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia sexual. Estamos todavía en ello, o sea, esto ha llegado y entonces todavía no se ha articulado nada, pero estamos obligadas a hacerlo. Y en dichos protocolos hay que tener en cuenta las necesidades y derechos de las víctimas con atención específica a las sometidas a formas de discriminación múltiple por razón de etnia, de cultura, de discapacidad, etcétera, y especialmente a las menores de edad y discapaces. Y se establecerán protocolos para realizar informes de evaluación forense, y aquí está el logro, que incluyen el daño social. Por fin, ya no hace falta reivindicar el espacio del trabajo social forense dentro del equipo interdisciplinar, porque ya esta ley deja claro que el daño social tiene que formar parte de la evaluación de las víctimas. Las unidades realizarán valoraciones también de gravedad de la situación y del riesgo de reiteración de la violencia y, en todo caso, pues la coordinación de la seguridad y el apoyo a las víctimas. Consagra el derecho a la reparación, y este sí que también para mí es el logro más importante, y es que se considera la reparación desde un contenido de derechos humanos y comprende indemnizaciones por daños y perjuicios materiales y morales que corresponde a las violencias, para la completa recuperación física, psíquica y social. Y esto os aseguro que yo traté de remarcarlo, porque no estaba siempre recuperación física.
y social. Y las garantías, obviamente, de no repetición y así de acciones también muy importantes en el contenido del tratamiento social de reparación simbólica. Las mujeres y niñas muchísimas veces no. El juicio, el espacio del juicio, no es el espacio que están necesitando, ¿no?, sino que sus necesidades, y son las que ellas plantean, es primero que haya un espacio de reconocimiento de la victimización a la que han sido sometidas y también a veces una restitución de su, digamos, de su dignidad, pero también desde el punto de vista social, es decir, no tanto desde el punto de vista jurídico, sino que la sociedad las reconozca los daños que sufren las mujeres víctimas de violencia sexual. Y por eso es muy importante la reparación simbólica, porque además exige que tengamos modelos en la cabeza y que creemos junto con ellas y desde sus necesidades programas de atención para conseguir reparar de manera simbólica y creativa, porque no hay ni una sola víctima que sea igual, ninguna. Cada historia requiere su tratamiento y tiene que haber un tratamiento que sea individualizado, ¿no? Pero esa reparación es muy importante. Y aquí habla de la indemnización por daños y perjuicios materiales y morales, que tiene que ser económicamente evaluable. Ya sabéis que la violencia sexual, normalmente las mujeres no piden daños económicos. No suelen pedir indemnización económica. A nadie se le ocurre que tiene un accidente de coche y no vaya a reclamar económicamente el daño que ha sufrido, o cualquier otro delito. Pero en el delito de violencia de género y de violencia sexual, las mujeres normalmente no piden indemnizaciones económicas porque muy probablemente, y desde la experiencia, lo que les pasa es que se colocan en el lado de la culpabilización, la vergüenza, y cómo le voy a hacer, y en el lado de ellos, en su imaginario social, no en el de las mujeres, ¿no?, como víctimas. Entonces les sitúan como pobrecillo, ¿cómo le voy a pedir dinero, no? O incluso en los juicios muchísimas veces se nos pregunta, y a mí se me pregunta muchas veces, bueno, pero cobró una indemnización, ¿no? Ya le han pagado la ayuda, ¿no? Como diciendo, ya está reparada, ¿no? Entonces, hasta eso, hasta que no es, o sea, en ningún delito te van a preguntar si tú te has beneficiado económicamente del delito, porque está completamente regulado en la ley el hecho de que tú tienes obligación de recibir, derecho de recibir una indemnización por haber sido víctima de un delito, pero en este delito se cuestiona, ¿no? Vale. Y aquí aparece por fin, bueno, económicamente evaluable en los siguientes conceptos: daño físico y psicológico, moral, dignidad, pérdida de oportunidades, incluidas las oportunidades de educación, empleo y prestaciones sociales, que forma parte del contenido del daño social que yo voy a compartiros, pérdida de ingresos, incluido lucro cesante, y el daño social, entendido como el daño al proyecto de vida. Y el tratamiento terapéutico y su rayo social, porque también lo incluí o traté de reflejarlo, ¿no?, que ya tienen en cuenta no solo estos aspectos intrapsíquicos, sino los otros. Bien, y una vez dicho esto, os comparto simplemente lo que es la definición de daño social, de la que partí para vehiculizar todo lo demás. El daño social son los efectos o impactos experimentados por una víctima en sus relaciones familiares y sociales como consecuencia de un evento traumático. La violencia sexual es un evento traumático y altamente traumático. No os lo he dicho, pero antes, cuando hablaba de los efectos de estrés postraumático que generan las víctimas, como ahora ya se puede fotografiar el cerebro de las personas, ¿no?, pues las investigaciones más significativas para demostrar el daño que sufren las mujeres asimilan el daño que sufren las mujeres víctimas de agresiones sexuales al daño sufrido por los combatientes de guerra en una situación de guerra, porque el daño en el cerebro es bastante visible, incluso ya visible porque, como os digo, ya el cerebro se puede fotografiar, ¿verdad? Bueno, los efectos están asociados, en este caso, a la resonancia del suceso en las nuevas condiciones sociales de la víctima y la posición que ella adquiere respecto al contexto social en el que vive y respecto a las relaciones sociales que tiene, ¿no?, y que son su red al final, ¿no? Es decir, hay aspectos vinculados a cómo la propia víctima se siente después de haber sido agredida respecto de las personas que la rodean, ¿vale? Y también hay efectos de cómo la ven sus redes después de haber sufrido la violencia sexual. Es decir, sus familias, sus amigas, sus amigos. Esto genera una interferencia en la relación que previamente tenía, en su mapa relacional vital, ¿no? Esto es un poco la definición de la que partí. Y a partir de ahí, pues tuve que preguntarme
cómo podíamos definir las redes sociales, ¿no? Porque si hay un cambio relacional producido por un evento traumático, me tenía que preguntar si había una situación de qué era una red social, el trabajo social como objeto de preocupación científica tiene la persona en interacción con todos sus sistemas de apoyo formal e informal. Desde ahí era importante definir dónde se podían ver y de qué manera esas redes, qué suponían las redes para las personas, ¿no? Y bueno, hay alguna tesis doctoral de Toñi Areitio en este caso, que bueno, y más investigaciones, yo también lo veía y por eso lo señalé. La red social de apoyo forma parte de la recuperación de una persona, porque la recuperación psicológica o la recuperación física no son suficientes para poder volver o reactivar tu vida normalizada, ¿no? Entonces, tras un evento como este, no es suficiente con esto, pero si te has quedado sin redes de apoyo, estás sola. Y si estás sola, tenemos un problema de tratamiento social. Por tanto, este impacto en las redes que se constituye, según Silvia Navarro, como una cuestión de salud para las personas, es decir, las redes que nos entretejen, las redes de las relaciones que generamos, suponen el sostén y el apoyo y generan salud en las personas que tenemos redes, ¿no? Y cuando hablo de eso estoy hablando de confianza, de poder recibir consejos, de poder acercarte, de poder disfrutar, de poder relacionarte con personas, ¿no? Si no tenemos esto, estamos sin una parte fundamental de lo que es la recuperación, ¿no? Por tanto, importantísimo desde el trabajo social abordar este tema y me daba cuenta que como había sido un trauma, también me estuve planteando si era un trauma exclusivamente psicológico, que es como estaba planteado antes, sino si existía un trauma que fuera de tipo social y efectivamente esto es un trauma de tipo social porque impacta directamente, como he dicho antes, desde el daño social, en la víctima, en la relación con sus redes, pero también en la relación de las redes con las víctimas, ¿no? ¿Cuántas familias y amigos y amigas se sienten absolutamente incapacitadas para poder ayudar a una mujer que está en una situación de violencia de género y no saben cómo acercarse? Pero no solo eso, sino que después de enterarse de la violencia que ha sufrido, la mirada sobre ella cambia y las relaciones y el contenido de la relación que tienen con ella cambia, varía, ¿no? Entonces eso era lo que a mí me preocupaba y a eso se le llama trauma social y el impacto en las redes sociales que genera un trauma social, lo que yo me daba cuenta es que precipitaba a las mujeres víctimas a una situación de vulnerabilidad social que no tenían antes de haber sido agredidas. Porque hay muchísimas mujeres que son vulnerables socialmente por muchas circunstancias, pero que una vez que habían recibido un impacto de agresión sexual, en este caso de agresión sexual o de violencia de género, lo que facilitaba es que la relación que había tenido con el agresor les precipitara a estar en una situación prácticamente de exclusión o ser mucho más vulnerables socialmente, ¿no? De ahí también, y esto confieso que me costó mucho hacerlo, porque me preocupaba el ser artífice de esta conceptualización, que esta sí que la acuñé yo, la lesión y la secuela, porque me parecía que era insuficiente, que yo no era suficiente como para poder plantear una definición tan importante y porque tenía todavía el complejo de ser trabajadora social. Pero superado este complejo me encantó una jueza de Avilés, que es la primera jueza que ha facilitado, ha planteado que como violencia económica, y ha pedido una enmienda al Congreso de los Diputados para que se pronuncie sobre esto, sobre que la violencia económica es y forma parte del impago de pensiones a las mujeres, ¿no?, cuando hay una separación y divorcio. Y entonces esta jueza dice esto es violencia económica y se sostiene, ella argumenta con el daño social. Y dice, y genera un daño social y lo argumenta, ¿no? Entonces ella me conoció en alguna conferencia y cuando me llamó por teléfono yo le di la enhorabuena porque había elevado a enmienda esto y tienen que responderla, pues ella me decía, no sabes lo mal que lo he pasado, porque me daba una vergüenza, pero ¿quién soy yo para hablar de esto? No soy suficiente, voy a ser criticada, estoy en el punto de mira, ¿no? Algo tan, ¿no? ¿Quién soy yo para plantearlo, ¿no? Y me hizo muchísima ilusión ver que estábamos en el mismo sitio, ¿no? Como de pequeñitas, ¿no? Que nos sentíamos pequeñitas a la hora de plantear estas cosas. Por eso lo comparto con vosotras, porque olvidaros de los miedos.
porque es momento y es necesario hacer este tipo de reflexiones y además atreverse a conceptualizar las cosas, y además en una profesión como el trabajo social, que es necesario, es muy necesario que se vayan conceptualizando las cosas con las que trabajamos, ¿no? Bueno, pues entonces la adhesión social, por interrelación, por correlación interdisciplinar con la psiquiatría específicamente y con la psicología, pues lo denominé como cuando se produce una situación de vulnerabilidad social de carácter sociofamiliar, en tanto que la víctima se sitúa en una situación de vulnerabilidad social, al menos durante 3 meses como consecuencia de lo sucedido, ¿sí? Y una secuela social, y aquí lo he cambiado, en la primera publicación que compartía Raquel, puse cuando había una ruptura con alguna de las redes de apoyo de la víctima de por vida, y he cambiado este concepto y he utilizado por rigor con lo que es la secuela social en el ámbito psiquiátrico, ¿no? Una ruptura si se produce durante 6 meses, que esa es la categoría de tiempo que utiliza el estrés postraumático, 6 meses la pérdida de red para el desarrollo social, en tanto que las consecuencias de la interacción de la persona con los sistemas de apoyo supongan una ruptura con alguno de los sistemas, que vamos a ver cuáles son, ¿no? Bueno, además de esto, había que operacionalizar esto en el trabajo social diario, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a valorar o desde dónde o desde qué contenidos voy a valorar esto, ¿no? Bueno, el trabajo social, las trabajadoras sociales siempre tenemos que saberlo todo. Si nos ponemos a trabajar con otras profesiones, las demás profesiones dicen, pero tú, es que tú lo quieres saber todo, ¿no? Y otras profesiones dicen, bueno, yo me centro más en la parte interior o más física o otras cosas, ¿no? Pero vosotras lo tenéis que saber todo. Eso es, por una parte, un regalo, pero por otra parte es un problema, porque hay que acotar y delimitar cuáles son los indicadores, ¿no? Y sobre todo, qué criterios, como decíamos antes, ¿no? Qué criterios de identificación de lo que le interesa al trabajo social hay en el relato de las demandas que nos llegan, ¿no? Para eso hay que tener en la cabeza siempre cuál es el objetivo de lo que estoy buscando al hacer una entrevista, da igual en qué ámbito, como trabajadora social, pero además tengo que tener en cuenta de qué manera la información que me llega la voy ordenando en mi cabeza casi como en compartimentos estancos para no perderme en el relato de la cantidad de problemáticas o multiproblemas que nos presentan, ¿no? Entonces, hay que hacer un ejercicio de saber qué me interesa, por qué y qué es lo que estoy buscando, ¿no? Y en esta diatriba, pues me planteaba, obviamente en violencia tenía que ser la dinámica interaccional entre la víctima y el agresor, el sistema familiar, el sistema formativo laboral, el sistema social y el sistema cultural de las víctimas. Estos eran los contenidos que nos atañen a la hora de evaluar a las trabajadoras sociales, ¿no? Pero aún así, vale, yo del daño social no he traído nada más. Quiero que sepáis que de cada dimensión saqué indicadores para medirlo, ¿vale? Pero después de cada indicador hay muchísimas preguntas, que antes me hacían una pregunta Azucena, creo, referido a esto. Lo que fui descubriendo es que un indicador se puede identificar, pero que la víctima no te lo va a dar hecho, porque la víctima no sabe, o sea, obviamente el diagnóstico es nuestro, la víctima no sabe, o la persona usuaria no sabe cuál es la preocupación que tú tienes en la cabeza, ¿no? Entonces, si tú le haces preguntas directas, y sobre todo en el ámbito forense más, no te lo van a decir. Entonces, me daba cuenta de que había preguntas que sí que ayudaban a generar vínculo de confianza, que era el único vínculo desde donde se podía establecer que alguien te cuente sus intimidades, ¿verdad? Y algo tan traumático, y que esas preguntas ayudaban de alguna manera a confirmar o no los indicadores que yo tenía en la cabeza. Entonces, en las publicaciones que Raquel ha planteado, he desarrollado las preguntas específicas para cada indicador de las 5 dimensiones que os presento aquí. Quiero que lo sepáis. Bueno, podéis leerlo. Está casi que todo lo que yo he escrito colgado en la web. Entonces, pues si queréis profundizar. El último de daño social del Consejo. Vale, ok, pues tenéis el artículo, me dice Edurne que ya lo tenéis, entonces yo no sé si ahí puse todas las preguntas, creo que no. Creo que todas las preguntas las puse en una publicación que se llama Diccionario Internacional de Trabajo Social, en el que somos diferentes trabajadoras sociales de distintos países de justicia, y ahí yo creo que puse las preguntas, pero también en una publicación de La Rioja, que hubo un congreso de trabajo social en La Rioja, no sé si en el 2016,
en el que creo que se titula «Cómo valorar secuelas y lesiones sociales en víctimas de violencia de género». Ahí sí que hay el listado abundo en las preguntas que hay que hacerles a las víctimas, ¿vale? Pero gracias, Edurne. Vale. Voy más allá del ámbito forense, ¿no? Me preguntabais antes, ¿no? ¿Qué propone esta ley? Esta ley dice que hay que incide mucho en la prevención y sensibilización sobre las violencias sexuales. Cuestión que era objeto de la anterior parte de la exposición, ¿no? En el ámbito sanitario, sociosanitario y también de servicios sociales. O sea, que nos atañe directamente. Dice, en este sentido, las administraciones sanitarias, sociosanitarias y de servicios sociales competentes en el territorio, promoverán la adopción de medidas para la prevención, sensibilización de las violencias sexuales sobre las personas usuarias de los recursos sanitarios, de los recursos sociosanitarios y de los servicios sociales. Y antes Loreto me preguntaba, ¿hay algo hecho? No, pero en esto estamos. Pero además por mandato legal, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Respetando, en todo caso, las competencias en las comunidades autónomas de cada comunidad autónoma, ¿no? También nos hace un mandato de detección y nos dice que la detección e intervención en el ámbito sociosanitario y en el sistema de servicios sociales incluye que los gobiernos, las instituciones gubernamentales de salud promoverán los procedimientos y la adecuada formación del personal sociosanitario. Me decíais, yo no tengo formación, yo tampoco la tenía. Y del sistema de los servicios sociales generales para la detención de violencias sexuales, que deberá incluir tanto los espacios residenciales, muchísima violencia en los espacios residenciales, como en los ambulatorios. Hace poquito fui al juicio que surgió porque en un centro de protección de menores se había generado una red de prostitución, así, a viva voz, entre las chavalas, ¿no?, que los educadores y educadoras detectaron porque venían con dinero y no sabían de dónde, y era porque se estaban prostituyendo, ¿no? Y consiguieron identificar a algunos de los clientes, otros no, y ellas en el juicio dijeron que no eran víctimas de agresión sexual, porque habían cobrado y porque las prácticas que habían hecho las habían decidido ellas. Y el fiscal me preguntó, ¿cómo es posible? ¿Me puede explicar usted cómo es posible que no identifiquen, que digan que no son víctimas? Y yo le contesté, por el falso control, por la sensación de falso control sobre la situación abusiva, ¿no?, agresiva, porque tienen la sensación de que como cobran dinero y creen que pueden decir ellas hasta dónde sí y hasta dónde no, fijaos qué perversión, piensan que tienen capacidad para decidir qué hacen y qué no, cuando la capacidad siempre está en el que paga. Y además eran menores, una asimetría de poder enorme, ¿no? Entonces, importante esta cuestión, ¿no? En los planes de servicios sociales también se procederá a contemplar un apartado de prevención, detección e intervención integral frente a las violencias sexuales. Fijaos la cantidad de violencias sexuales que he mencionado, que probablemente no teníamos en la cabeza. O sea, que tenemos trabajo por delante. Y, a nivel de formación insiste muchísimo esta ley y le atañe también a la universidad. A nivel de formación habla de que tiene que haber formación necesaria, que me preguntabais antes, ¿cómo hacemos? Pues tiene que haber formación necesaria para garantizar la especialización de los profesionales con responsabilidad directa en la prevención y detención de violencia sexual y en la atención integral, protección y justicia, como una de las principales garantías de la aplicación de la ley. Pero es que además contiene medidas de formación en el ámbito docente y educativo, sanitario, sociosanitario, de servicios sociales y de las fuerzas y seguridad del Estado. Dentro de la formación hace una especial referencia a los servicios sociales y también a la universidad. Dice, las administraciones educativas competentes y las universidades impulsarán la incorporación de contenidos formativos para la prevención, detección, intervención y apoyo a las víctimas de violencias sexuales en los planes de estudios de los títulos universitarios o títulos de formación profesional, etcétera, etcétera. Y del ámbito de la salud. Y del ámbito de los servicios sociales también. Con lo cual, esta ley nos cae de lleno a plantearnos que efectivamente ya tenemos encima de la mesa esta cuestión para trabajarla y tenemos trabajo por delante, ¿no? Y también habla de formación continua de los profesionales, ¿no?, y de las personas trabajadoras del Sistema Nacional de Salud. La red de servicios sociales la menciona continuamente, que tienen que incluir temas dedicados a la sensibilización, formación en materia de este tipo de cuestiones en violencias sexuales y el tratamiento también de las víctimas, ¿vale? También habla de, y esta es una novedad,
habla de asistencia integral especializada porque plantea la creación, y esto me consta que en Álava ya se va a implantar, no saben cómo hacerlo, ya me preguntaban cómo hacerlo, pero se va a implantar, la obligación de la creación de centros de crisis en todo el territorio del Estado español. Y lo que plantean estos centros de crisis son servicios públicos interdisciplinares de atención permanente a las víctimas que ofrecen asistencia en crisis para víctimas de violencias sexuales, familiares, que este fue otro logro, no trabajar con solamente la víctima, sino con los familiares, y ahí también yo aporté mi granito de arena, por lo del daño social que hablaba antes, y personas del entorno, porque muchas veces no son familiares, sino amigos, amigas, etcétera, Y se establecen los servicios de asistencia integral a las víctimas de trata, de manera específica, por fin, y explotación sexual como recursos específicos para dar respuesta a este perfil que es, digamos, dentro de todo el contexto de violencias sexuales, un perfil específicamente vulnerable, que requiere una intervención especializada. Los centros de crisis, pues cuentan van a trabajar la asistencia integral especializada con consecuencias físicas, psicológicas y sociales, que yo no me cansé de poner en todo el anteproyecto, sociales en todo el tiempo, y darán información y orientación 24 horas sobre los derechos y recursos que tienen estas víctimas, la atención médica especializada en centros sanitarios y psicología, tanto inmediata como de emergencia, en el momento en que ha ocurrido la agresión, los 24 horas del día, con acompañamiento, etcétera, etcétera, y atención a necesidades, y lo he subrayado, obviamente, porque nos cae de lleno de nuevo, necesidades económicas, laborales, de vivienda y sociales, tanto inmediata como de emergencia en crisis de 24 horas, de acompañamiento y recuperación integral a largo plazo. Los servicios de información y orientación, atención psicosocial inmediata, telefónica y en línea también, incorpora asesoramiento jurídico y servicios también de acogida, y solo hay 2 centros de crisis ahora que son pioneros, uno está en Madrid, que es el segundo, y el otro está en Asturias, que empezaron este trabajo, y ellas, las profesionales de este servicio, y aquí tenemos que estar atentas las trabajadoras sociales, porque en Asturias no hay trabajadora social en el equipo, dentro del centro, quiero decir. En estos centros lo que se plantean algunas plazas para mujeres que tengan que ser, que necesiten una vivienda alternativa o un centro para poder, pues recuperarse hasta que llegue, Vale. Y, no os voy a contar nada más porque yo creo que os lo he contado. Y otra cosa muy importante es la acreditación de la violencia sexual. La ley dice que podrán acreditarse en las situaciones de violencia sexual mediante informe de los servicios sociales. Fijaos si tenemos protagonismo. Que hagamos un informe social y que ese informe social pueda acreditar la violencia sexual de una víctima, Fundamental. También prevé ayudas económicas a estas víctimas de violencia, sobre todo a las que carecen de rentas superiores en cómputo mensual, salario mínimo interprofesional y equivalente, en todo caso, a 6 meses de subsidio por desempleo. Y aquí me quedo. Cuando tenía 6 años, un hombre intentó abusar sexualmente de mí. Un obrero que estaba trabajando en una construcción en mi casa me pidió que lo ayudara a lijar una puerta y yo accedí feliz. Se paró detrás mío para enseñarme cómo hacerlo y después de un rato comenzó a pegarse contra mi cuerpo y a frotarse contra mí. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, desabrochó mi pantalón y comenzó a tocarme. Lo que acaban de escuchar era el comienzo de una de las primeras versiones de esta presentación. Había quedado completamente descartado hasta que lo volví a leer y hubo una parte que me dejó helada. ¿Saben cuál? Les doy una pista. No es la parte en la que digo que un hombre adulto me tocó contra mi voluntad cuando yo era solo una niña, sino lo que digo justo antes de eso. Si no lo escucharon, lo diré una vez más. Cuando tenía 6 años, un hombre intentó abusar sexualmente de mí. ¿Se dan cuenta de lo que he dicho? ¿Por qué dije intentó y no simplemente que abusó sexualmente de mí? Llevo años escribiendo sobre violencia sexual y de género, pero aquí estoy, la supuesta escritora feminista, reproduciendo las mismas formas limitadas de entender la agresión sexual contra las que siempre protesto. El tema es que estoy segura de que no soy la única a la que le sucede esto. Vamos a hacer un experimento.
¿Qué imaginan ustedes cuando escuchan las palabras agresión sexual? Tómense un segundo y conjuren una imagen en su cabeza. ¿La tienen? Estoy segura de que en este auditorio deben haber 1000 respuestas distintas, pero voy a animarme a ensayar una que quizás compartan muchos de ustedes. Quizás imaginan una violación que va más o menos así. Una mujer que grita, pelea, forcejea y patea rabiosamente contra un hombre que se impone violentamente sobre ella. Él tal vez la golpea, tal vez sujeta sus manos con fuerza detrás de su cabeza para que ella deje de resistirse o la amenaza con un cuchillo para que pare de gritar. ¿Acerté? Si esto es así, quizás sea porque esta es la imagen de las agresiones sexuales que solemos ver, por ejemplo, en las películas, y que son terribles y definitivamente reales. Pero ¿qué harían si les dijera que muchas de las historias de violencia y agresión sexual no se parecen en nada a la que acabo de narrar? Si les dijera que ella dijo que no, pero no lo dijo con tanta firmeza. Y bueno, creo que todos sabemos lo que nos han dicho toda la vida, que es que las mujeres decimos que no cuando en verdad queremos decir que sí. O si les dijera que ella dijo que no, pero mientras tanto continuaba quitándose la ropa. ¿Pensarían en estos casos como formas de agresión y violencia sexual? El problema es que muchos de nosotros tenemos una idea no equivocada, pero sí profundamente limitada de lo que es la violencia sexual. Y esto sucede por un simple motivo, que es que no hablamos lo suficiente al respecto. Nuestra sociedad ha normalizado la violencia de género, a la vez que ha convertido en tabú la posibilidad de hablar sobre ella. Y cuando hablamos sobre ella, lo hacemos de una manera que está totalmente mediatizada por el cine, la televisión o los noticieros, y el resultado es que consumimos violencia sexual como si fuese una forma más de entretenimiento, en lugar de acercarnos a ella con empatía. Esto tiene 3 consecuencias, cada una peor que la otra y que se alimentan mutuamente en un círculo vicioso. En primer lugar, obliga a las mujeres a vivir sus momentos más dolorosos en silencio, como si tuvieran que sentirse avergonzadas de algo que ellas no hicieron ni pidieron. En segundo lugar, limita profundamente nuestro entendimiento de la violencia sexual. Y en tercer lugar, impide que podamos hacer algo real y efectivo para vencer esta epidemia, porque ¿cómo vamos a cambiar algo que ni siquiera sabemos cómo reconocer? En un contexto así, en el que las mujeres nos hemos visto forzadas a vivir nuestras historias de violencia en silencio durante siglos, romper ese silencio no solamente es transformador a nivel personal, sino que es fundamental y profundamente revolucionario a nivel social. Y es precisamente de eso de lo que quiero hablarles hoy. Sobre cómo un día un grupo de mujeres decidió romper ese silencio y de lo que podríamos lograr si es que este evento excepcional se convirtiera en una norma. Quizá muchos de ustedes hayan escuchado hablar de Ni Una Menos, la marcha que se llevó a cabo el 13 de agosto de este año. Si no participaron, probablemente vieron las imágenes en los periódicos o en los noticieros. Cientos de miles de personas, principalmente mujeres, tomamos las calles de la ciudad de la capital y de todas las regiones del país para hacer oír nuestra voz de protesta frente a una sociedad machista y un Estado que, en el mejor de los casos, ha sido indiferente con nosotras y, en el peor, cómplice de nuestros agresores. Según cifras oficiales, fue la marcha más grande de nuestra historia y si no estuvieron allí, pues van a tener que confiar en mi palabra. Fue inmensa, conmovedora, compleja e inolvidable. Hoy, sin embargo, les voy a hablar de otra cosa, de algo que quizás no vieron en los noticieros, pues su poder no podía ser capturado por una cámara. De un proceso mucho más silencioso, aunque no por eso menos poderoso, que sucedió en las semanas previas a la marcha. Cuando decidimos convocar una marcha nacional de mujeres, hicimos lo que mucha de mi generación hace cuando quiere sacar algo adelante. Entramos a Facebook. En ese momento no sabíamos qué cosa iba a suceder ni cuándo nos movilizaríamos, pero decidimos crear un grupo al que invitar a nuestras amigas para comenzar a organizarnos. Al comienzo éramos 10 o 12. A las horas, 600. Un día después, 2000. De pronto, y no pasaron muchos días para que esto sucediera, sucedió algo que nunca hubiésemos podido imaginar. Una mujer dejó un mensaje en el grupo que lo cambiaría todo. Decía más o menos algo así.
Creo que es fundamental dar un paso al frente y salir del closet. Comenzaré yo. Fui secuestrada, violada varias veces y torturada hace muchos años, y hasta hoy sufro de estrés postraumático por lo que sucedió. Mi agresor fue condenado por robo. La violación no agravó el caso ni fue tomada en cuenta. Cuando leímos eso en el grupo, fue como si las puertas de una represa se abrieran después de siglos de haber estado cerradas. Esas palabras en la pantalla fueron un grito de rebeldía contra el silencio que se nos ha impuesto y contra el peso que nos vemos obligadas a cargar cuando callamos nuestras historias. Su declaración generó una reacción en cadena imparable. Una por una, primero por decenas y después por cientos, las mujeres decidieron salir del closet y comenzar a contar sus propias historias de violencia. Para ese momento ya éramos un grupo de más de 60.000 personas. Si me pidieran que resumiera en una sola frase lo que sucedió, diría que fue como un acto de alquimia que transformó el silencio en sororidad y el dolor en empatía. Por primera vez pudimos hablar y pudimos escucharnos. Historias que se habían guardado en secreto durante años o décadas de pronto dejaron de ser un momento doloroso que vivir y revivir una y otra vez en privado y se convirtieron en testimonios no solo de violencia, sino de supervivencia y de resiliencia. Las estadísticas de la violencia sexual dejaron de ser estadísticas y se convirtieron en mujeres de carne y hueso, mujeres como yo o como las que están sentadas hoy en este auditorio. Mujeres con historias, mujeres imperfectas y profundamente humanas. Digo que sí, que ciertamente tenemos la mesa bien servida, muy completa, con muchísimos ingredientes y que nos hacen realmente reflexionar y a partir de poder hablar en primera persona también y en primera persona del plural como colectivo de profesionales del trabajo social, como colectivo también de la humanidad, como colectivo también de mujeres y de hombres comprometidos con la igualdad. Así que, bueno, vamos a ver si somos capaces de retomar en estos últimos minutos el ambiente de calidez que teníamos antes para seguir compartiendo, debatiendo, lanzando preguntas, reflexiones o comentarios, que antes ha sido muy rico y que puede seguir siéndolo, ¿no? Hasta las 2 de la tarde. ¿Alguien que le apetezca tomar la palabra? Bueno, primeramente quiero darte las gracias por la ponencia y realmente estoy muy de acuerdo con todo lo que has explicado y creo que estás haciendo un trabajo muy importante que al final pues se ve repercutido en cosas positivas, aunque estemos tratando de un tema difícil. Yo tenía un par de preguntas, no sé si prefieres que te las haga de golpe y luego ya me vas contestando. Vale. Vale, yo estoy haciendo las prácticas en un centro educativo de menores y el otro día, pues para el 25N, hicimos una actividad para concienciar un poco a los chicos de qué es lo que estaba pasando y un poco que tocasen la realidad, ¿no? De pues, víctimas de violencia de género, agresión sexual, etc. Entonces vimos que les costaba muchísimo entenderlo y que aunque nosotras le diésemos datos reales de casos, le explicásemos casos reales, no les servía tampoco. Entonces, una de las preguntas era cómo se puede tratar pues de concienciar un poco a esas personas que no quieren escuchar los datos ni quieren escuchar los relatos de otras mujeres. Y la otra pregunta va en relación a lo que has contado ahora de la nueva ley, que especifica que en los menores que hayan cometido delitos sexuales ahora tendrán como la obligación de hacer una formación en ello. Entonces, en el centro donde yo estoy sí que hay chicos pues, que tienen una condena por agresión sexual sin acceso carnal y por parte del centro no hay ninguna formación en torno a eso. Mi pregunta era también pues, si se puede hacer ahora la formación como algo obligatorio
o si siendo ya un caso que ha pasado antes de esta ley, pues no se debería hacer. Gracias. Gracias a ti por... Uy. Gracias a ti por la pregunta. Muy interesante lo que planteas. Preguntas cómo hacer llegar a esto a los jóvenes, ¿no? Y yo te diría y mujeres, porque estamos en la misma, ¿vale? Yo en la bibliografía que os he alcanzado, de todas maneras yo esta ponencia os lo voy a dejar, en esta bibliografía hay guías ya, hay una guía, no recuerdo si es de Extremadura, que está muy bien hecha porque da como píldoras a los jóvenes y a los adolescentes sobre las distintas violencias y sobre todo las consecuencias y una educación alternativa, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto, me da la sensación, no sería tanto poner el foco en lo que hacen mal como analizar lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces tendríamos que plantearnos el que puedan acercarse a sí mismos y a sí mismas desde otro lugar, sin juicio y sin estigma, ¿no? Si conseguimos crear un clima de compartir y de compartir realmente las inquietudes y las preocupaciones que tienen, que comparten chicos y chicas. Los chicos, os decía, ¿no? Con ese rol tan impuesto también para ellos, ¿no? De esa dominación, ¿no? Y las chicas, ese rol de estar orientadas a las necesidades sexuales de los hombres, ¿no? Si pudiésemos establecer espacios en los que se pueda hablar de eso sin culpa, podríamos empezar a hablar de realmente cuáles serían sus preferencias sexuales. Preferencias y deseos, y también de su construcción del deseo, ¿no? Porque la educación sexual, desde mi punto de vista, tiene que ver con eso, con entenderme quién soy yo y ver cuál sería lo que me gusta y no, pero desde una experimentación en entornos seguros y con parejas seguras, ¿no? Este camino, ¿no? No tanto culpabilizar o decir esto no está bien, ¿no? Sino comprenderse e interrelacionar entre ellos. Hay guías, como digo, que ya han abordado esta manera de trabajarlo y dicen que son los mejores programas de intervención están siendo desde esta línea, ¿no? Esto respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta era en la ley. Bueno, yo cuando hablo de que ha habido un cambio en la ley, esta ley acaba de salir y empezará todavía no se está aplicando en toda su dimensión, digamos, pero estamos hablando de, o sea, esta ley lo que habla es la reforma de la ley de menores que agreden sexualmente, y ya sabéis que las medidas para menores que agreden en general o que delinquen son medidas educativas, no son medidas únicamente punitivas, ¿no? Sino son medidas educativas. Entonces aquí el cambio lo que ha generado es que cualquier persona que esté condenada ya por este tipo de actos tiene obligatoriamente que, entre las medidas que la ley destaca de tipo educativo, tendría que ser esta, la educación sexual como medida de cumplimiento, digamos, por la agresión cometida. Y la aplicación será a partir de ahora, ¿no? Otra cosa es que ya previamente había otros talleres, otras posibilidades para hacerlo, pero esto es a partir de la ley, obviamente. Gracias. Respecto a las publicaciones que me imagino que comentabas, Marta, la Fundación CEPAIN tiene un montón de guías colgadas de intervención con los hombres y sobre todo con población joven. Está todo colgado y en abierto, ¿eh? Gracias, Edurne. Hola, soy Nagore, alumna de esta facultad, estoy en tercero de carrera. Lo primero, darte las gracias por compartir tu saber y tu trayectoria. También quería decir que para mí hoy es un día importante porque he visto a 4 mujeres en una mesa y bueno, creo que eso también hay que valorarlo, ¿no? Y reconocernos también. Gracias. Y bueno, a ver, he tenido aquí con mi compañera Paula debate hasta en el descanso. Bueno, la ponencia me ha encantado, comparto muchísimo de todo lo que has dicho, pero es verdad que como que pivoto mucho con el tema de la prostitución en cuanto a la libertad o no. Me ha gustado esto de los factores a tener en cuenta, ¿no?
cuando una mujer no está en situación de necesidad o eso, ¿no? En situación de marginalidad y demás. Perdón si digo algún concepto mal, ¿vale? Si no tiene esa necesidad, ¿no?, de ejercer la prostitución, bueno, quería decir, perdón, si puede ejercerla libremente si no está en caso de necesidad, ¿no? O sea, que para mí no hay debate, no es una pregunta, ¿eh? ¿Vale? Perdona, ¿eh? Estoy muy nerviosa. Tranquila, si se trata de precisamente abrir el debate, sí, o sea que... Sí. Y bueno, nos planteábamos el tema de la renta básica como un factor fundamental a la hora de que las mujeres pues sean independientes económicamente y demás, ¿no? Puedan acceder a una vivienda y demás. De por qué esto ocurre en la sociedad, como tú bien has dicho, no ocurre con los hombres, no hay hombres ¿no?, que están a disposición, sus cuerpos están a disposición de las mujeres, ¿no? Entonces, eso, la renta básica como un mecanismo para evitar que haya mujeres que ejerzan la prostitución, eso lo lanzo ahí. Y luego quería hacerte dos preguntas. Una, el debate público que se está creando con la ley de sí es sí en dos vertientes. Una, que es el consentimiento, y otra, como eso, que se están rebajando las penas y demás, que bueno, no tengo ni idea de cuál es el asunto, el problema y demás. Y bueno, con respecto al consentimiento sí que me apetece compartir y aportar. Bueno, yo tengo 38 años, tengo una vida sexual activa y puedo decir liberal, no sé. Y lo que me he ido encontrando también es bueno, que en cada encuentro que el consentimiento no se trata de decir sí ahora, sí después y sí al final, sino que puede ser algo de mirarse, tocarse, preguntarse, ¿no? O sea, de ver a la persona que tienes enfrente y bueno, y una cuestión de respeto y de compartir, ¿no? Que no haya esa relación de poder y demás. Bueno, que me estoy enrollando un montón, es que ricasco. No, te agradezco mucho, has soltado tres cosas, hay tres píldoras importantísimas, además que son fuente de debate todavía, social y, como ves, legislativo. Voy a ver si recojo lo que me vas diciendo. Creo que la primera cuestión era renta básica. Yo os decía que yo no creo que solo sea una cuestión de renta básica, porque claro, o sea, yo cuando alguien habla del ejercicio de la prostitución como algo liberado y que se hace libremente, yo de entrada cuestiono esto. Y lo cuestiono porque la mayoría de las mujeres que veo entraron de manera libre y pensaban que era de manera libre. Yo os propongo que escuchéis a Meria Tiganus, que además está siendo en estos momentos bombardeada precisamente por este discurso. Y cuando hablaba yo antes del falso control de poder que cree que tiene sobre el que paga la que ejerce, insisto, y yo lo veo desde este punto de vista, es falso control. Porque después ya hemos visto los efectos que tiene de la prostitución continuada, aunque sea libremente, porque evidentemente da dinero al principio, ¿no? Pero los efectos y el daño que genera a nivel psíquico y de salud y social, yo creo que es incontestable esto. Y esto para todas las que también libremente lo ejercen. Y las que lo ejercen libremente, que mantienen este discurso todavía, y digo todavía porque con el tiempo, insisto, hay daños, bueno, pues tienen una serie de posicionamiento ideológico con esto consonante con lo que tú acabas de plantear, pero a mí de verdad me escandaliza que el foco se esté poniendo ahí, es decir, en un discurso interno, un debate interno del movimiento feminista o de las propias mujeres, y no se esté poniendo en las personas que consumen o en los que se están lucrando de ellas, en el sistema prostitucional, porque estamos hablando de un sistema que convive gracias y que es connimente con las instituciones públicas y, como hemos visto, con las organizaciones más agresivas que se están forrando a costa de las mujeres y niñas. Por favor, a mí me parece grave poner el foco de debate ahí
olvidando lo otro. Pero fijaos qué fuerza tienen los lobbies del proxenetismo que han conseguido dar la vuelta al debate y que incluso nosotras estuvimos discutiendo sobre esto, ¿no? Por tanto, la renta básica no es suficiente para una persona que está prostituida, nunca lo es, ¿no? Pero para ninguna persona, ¿no? Con lo cual habría que establecer, y lo que no quiere decir que sea necesaria, y la ley la contempla, como has visto, 6 meses, tal, me parece que es un comienzo, que puede ser un comienzo, pero que deberíamos de establecer otro tipo de medidas que tengan que ver con la integración social de las mujeres de verdad, en todas sus dimensiones, y eso, y solo en eso, es en lo que creo que el trabajo social se tiene que sostener. Las prestaciones sociales están bien y son necesarias, pero yo creo que el trabajo social tiene que ver con otra cosa. Esto respecto de la primera cuestión. La segunda cuestión que me has planteado era el consentimiento. Efectivamente, el consentimiento es una cuestión a debate, pero quiero dejar claro que esta ley, cuando habla de consentimiento no está hablando de que hagamos un contrato, ¿vale? Está hablando del consentimiento activo de la mujer, y el consentimiento activo es verbal y no verbal. No hace falta decir sí durante toda la relación, como muy bien has señalado, y te agradezco que saques esta cuestión, sino que efectivamente, como muy bien has señalado, es corporal también. Y tiene que ser corporal, y corporal quiere decir que hay una reacción física respecto de ciertas prácticas sexuales que efectivamente en una relación sexual se van viendo, ¿no? Y esto tiene que ver con que las mujeres aprendan o aprendamos a identificar cuáles son las conductas que no nos gustan, incluso durante la relación sexual, incluso después de la relación sexual, porque muchas veces no las identificamos, que es exactamente lo que está pasando, ¿vale? Y que los hombres también tengan una mirada absolutamente empática con las personas con las que se acuestan. Y eso requiere un encuentro que no es exclusivamente de un cuerpo a cuerpo, sino que requiere de un encuentro entre dos personas maduras que han decidido, porque lo han pensado, cuáles son las garantías de ejercicio de libertad que les dan los encuentros sexuales que adoptan, ¿no? Que pueden ser múltiples y, por supuesto, abiertos, pero desde la madurez y desde la reflexión de lo que quiero y lo que no quiero. Y eso es lo que creo que ahí es donde nosotras, creo, el trabajo social tendría que poner el foco. Y la tercera cuestión... Sí. Las penas. Bueno, esta ley baja penas, ciertamente ha bajado las penas, ¿no? Es una cuestión meramente jurídica, pero lo que puedo decir al respecto es que bajan bastante las penas. Bajan en la agresión sexual, bajan en la violación y bajan en la mitad superior y en la mitad inferior. Entonces, lo que ocurre el debate es que esta ley pone énfasis en añadir agravantes a la pena. Por ejemplo, de violación, agravante de intimidad, agravante, creo recordar, incluso de vulnerabilidad. Tener en cuenta la vulnerabilidad de la víctima es un agravante. Entonces, ¿qué ocurre? Que ha habido muchas sentencias, bueno, que las penas subirían cuando se les apliquen los agravantes, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que previamente a la ley había muchísimas penas de personas que habían sido condenadas sin esos agravantes. El debate está en ¿se aplican esos agravantes o no se aplican? En muchos casos no se pueden aplicar simplemente porque no existían, quiero decir, porque esta ley aplica agravantes diferentes, nuevos, que no estaban, y tampoco se pueden aplicar porque no se pueden aplicar los agravantes, y este es el debate que yo desconozco porque es muy legal, no se pueden aplicar los agravantes a una condena en la que no estaban los agravantes, no había agravantes, o que es posterior a lo anterior, ¿no? Y esto ha generado que muchas de las sentencias en las que decían pues se le impone la pena superior o la pena inferior, sin decir nada más, sin especificar nada más, como son menores las penas en este nuevo código, lo que pasa es que los delincuentes sexuales están diciendo, porque tiene el derecho facilita el que el reo de alguna manera pueda acceder a la parte que más le beneficie, y lo que están diciendo no es a mí me condenaron por un delito que ahora ya no es, o sea, por una pena que ahora ya no existe, por tanto tengo el derecho penitenciario a beneficiarme de la mejor, ¿no? Y eso está haciendo que hayan salido muchos jueces. Pero por otra parte tendría que decir que esta ley, a pesar de que dentro incluso de las personas que la han promovido, ¿no? está
un artículo que habla de la discrecionalidad del juez, porque uno de los debates sociales es son jueces y juezas machistas, ¿no? Ya, pues si son jueces y juezas machistas, y estoy siguiendo palabras de Tasia Jimeno, hay un artículo que da discrecionalidad a los jueces y juezas para, a su entender, aplicar o no una pena de libertad o no aplicarla. Quiero decir que da bastante discrecionalidad y esto llama la atención, ¿no? Cuando menos llama la atención. Y también esa bajada. Entonces, de fondo, por lo que he leído y pues la opinión que yo me he ido formando, prestada, como no, de otras mujeres que han valorado esta cuestión, está esto que yo os estoy contando de los lobbies que están teniendo muchísima incidencia en lo que es incluso la regulación de la violencia sexual, ¿no? Y también está el argumento de no vamos a penalizar, es decir, está el antipunitivismo, no vamos a penalizar ciertas conductas que parecen más o menos normales porque si no las mujeres no denunciarían o porque habría un problema a la hora de cambiar esta situación, ¿no? Vamos a intentar generar medidas educativas, medidas resocializadoras que faciliten cambios en las conductas y eso habla de facilitar medidas de talleres, de educación, etcétera, etcétera, y cambiarlas por lo que es la mera prisión. Y de fondo y por terminar, obviamente la ley también educa. Bueno, egia zan, ia ordu biak ditugu, 2 minutu falta dira. Eta, bueno, zurazki jarraituko genuke, solasaldi interesgarri honetan, baina agian mereziko luke baitare iztea. Decía que, bueno, que tenemos casi las 2 de la tarde porque nos quedan ya apenas 1 minuto. Y aunque seguiríamos conversando, porque estoy convencida de que surgirían preguntas, es importante también cerrar un poco puntualmente. Nire aldetik, bueno, eskerrik asko, nik uste dut guztion partez, eskerrik asko Marta, egin dizkidazun ekarpen sakon eta integralengatik. Gracias a Marta por todas estas aportaciones tan complejas, completas, integrales, que yo creo que nos han ampliado y nos han transformado. Horretarako etortzen gara ona, azkenian oin arte dugun ezagutza areagotzeko eta baita ere ikusmira zabaltzeko, para eso hacemos estas jornadas, para salir de aquí con una mirada nueva, más amplia y con nuevo conocimiento, eta zuri esker nik uste dut gaur lortu dugula, ¿no? La verdad que creo que lo hemos conseguido en esta jornada de hoy. Orduan, besterik gabe mila esker guztioi baita ere, jardunaldi honetan partxagatik, eta, bueno, gogoratzen dizuet, hori, kanpoan daudela bai inkesta baloratzeko eta ziurtagoria jasotzeko. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis tomado parte en esta sesión, porque ciertamente se celebra porque hay público interesado en formarse, en debatir, en cuestionarse. Y recordaros que fuera están las encuestas de valoración de la jornada y los certificados. Muchísimas gracias. Tachalo. Eskerrik asko guztiagatik.